justamente, y de verdad que le agradezco a todo el comité organizador, a Mario en particular, por haberme permitido desarrollar esta presentación, es porque me permitió llegar más allá, ¿no? Y decir, bueno, mira todo lo que se podía hacer sin necesidad, digamos, de grandes presupuestos, sin necesidad, sino con la voluntad de querer cambiar las cosas, de hacerlas bien. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar a nivel de toda Latinoamérica y, por supuesto, la formación y desarrollo de nuestros nuevos profesionales. Dicho esto, tenemos a una segunda figura clave, quien es Lía Conde Merenfeld. Merenfeld justamente hace el pregrado de física en la Universidad de Columbia. En ese momento la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela aún no existía, con lo cual teníamos, o en el caso de Clemencia, profesionales que eran profesores de física que se iban desarrollando en el área o profesionales que iban teniendo sus carreras, digamos, de pregrado de manera externa en el exterior y que después entonces regresaban para contribuir con el desarrollo del país. En los dos últimos años se orienta, dentro de ese pregrado, se orienta hacia el ámbito de la física de radiaciones y nuevamente ahora aquí tiene como mentora otra vez a Edith Kimble. El escenario en donde ella se desarrolla justamente y donde analiza las diferentes vertientes del uso de las radiaciones con fines pacíficos y por supuesto con temas de protección radiológica con Kimby, es justamente en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. ¿Qué ocurre acá? Sí, y aquí es uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención y que también quiero resaltar, sobre todo ahora que hemos venido y que se ha venido impulsando desde Latinoamérica, el tema de los programas de formación de físicos médicos, ¿no? Fíjense ustedes que el entrenamiento con Edith Kimber le permite afrontar el reto después de regresar como físico médico de otro hospital, el Hospital Vargas, ¿sí? A partir de 1958, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que 10 años más tarde, ella decide justamente desarrollar en paralelo la carrera de psicología y la logra desarrollar precisamente porque ella sentía que como físico médico debía también tener o disponer de herramientas que le permitieran ayudar en el combate de la enfermedad, de la enfermedad como es el cáncer. Es decir, no solamente se conformó con, bueno, listo, yo planifico y a mí no importa, no me importa más nada. No, sino que desarrolló justamente esa conexión, que es una de las cosas que siento que a veces perdemos, ¿no? Y a veces las perdemos porque sencillamente vemos una imagen o vemos un ID, ¿sí? Vemos un número de cédula, un número de DNI y no comprendemos que esa persona, esa tomografía que estamos viendo allí es justamente, yo lo digo, es el amor de alguien, ¿no? O sea, es la esposa, el papá, el hijo. Es justamente esa persona que está muy desesperada, que está con muchísima preocupación y que justamente ha llegado a nuestro servicio para poder ser atendida de la mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros, si bien es cierto que a veces la física médica se puede ver como una profesión que estamos ahí como tras bastidores, ¿no? En donde no tenemos una relación muy directa con el paciente. Lo que sí es clave es comprender que ese trabajo es excepcional, que ese trabajo es fundamental. Todo el tema de las calibraciones, de los controles de calidad, el tema de las planificaciones, de las verificaciones, de la protección radiológica, todo esto hace entonces, ¿sí? Que justamente todo esto que dio, digamos, el inicio, la base de lo que es la física médica moderna, nos haya llevado a una segunda etapa, ¿no? Y lo he querido estructurar de esta manera para que veamos que los programas de formación no es que yo llego y lo desarrollo de un día para el otro, sino que necesitamos que haya muchas herramientas y que tengamos muchas instituciones que vayamos muy de la mano, que vayamos muy compenetradas en relación justamente con la formación de nuestros nuevos profesionales, ¿sí? Es así como comienza la aparición de la metrología en Venezuela a partir de 1986, ¿sí? Justamente en el 68, el Organismo Internacional de Energía Atómica genera o desarrolla una reunión en Caracas, Venezuela, en donde hablan, entre otras cosas, sobre los requerimientos en materia de dosimetría para los centros de radioterapia. ¿Sí? Aquí en este caso, nuevamente Clemencia Villasmil representa a Venezuela, pero aquí, y además fíjense ustedes cómo estamos aquí llenos de muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres protagonistas en nuestro caso,
justamente en el 77 llega al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, procedente de Argentina, la profesora Anita Cosman, ¿sí? Se incorpora al equipo de radiofísica sanitaria y es importante destacar que justamente es allí, a partir de la incorporación de estas dos grandes mujeres y de la voluntad que tenía el Organismo Internacional de Energía Atómica de generar o de instalar un laboratorio secundario de calibración dosimétrica, en donde surge entonces sí ya el proyecto, ¿sí? Este proyecto justamente se empieza a consolidar entre el 79 y el 80. El Organismo Internacional de Energía Atómica envía una serie de inspectores para determinar cuál es el mejor lugar, el lugar más apropiado en términos de la ubicación en donde íbamos a poder colocar justamente este laboratorio de calibración dosimétrica. Un elemento importante en la decisión fue el reencuentro del doctor Ernest Belcher, ¿sí? Quien fue enviado del OIEA con Anita Cosman. Anita Cosman fue su tutoriada en el hospital Hammersmith de Londres. Y justamente en esta reunión, digamos, entre amigos, entre ese mentor y esa alumna, y por supuesto con todo el desarrollo que tenía en ese momento el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, conservaba el reactor nuclear, tenía personal calificado, toda una serie de disposiciones allí a mano. Y esto genera justamente que el Organismo Internacional de Energía Atómica establezca entonces el área para este laboratorio secundario de calibración dosimétrica justamente allí al lado del reactor nuclear. El costo del equipamiento en el ámbito de este laboratorio alcanzó los $218.000, ¿sí? Para 1986 estaba completamente instalado. Y sí es importante destacar que antes de esa fecha, un par de años antes, ya el laboratorio prestaba algunos servicios de calibración, pero formalmente a partir del 86 comienza, digamos, a entrar allí en funcionamiento. Allí desde su creación comienza Juan Díaz, quien estuvo presente en este laboratorio, y allí se recluta una cantidad de personas importantes, entre las cuales destaca justamente nuestros profesionales, digamos, justamente gracias a Anita Cosman y a Juan Díaz se destaca la participación de Lila Carrizales, de María Cañete, de Federico Gut, ¿sí? Quien después fue representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica y quien asumió justamente la jefatura en 1994. Fíjense entonces cómo hasta acá, ¿sí? Por una parte tenemos, sí, a muy pocos profesionales y yo creo que aquí es donde llega justamente el tema de los programas de formación. Hay una motivación fundamental, clave en todo este análisis, ¿sí? O sea, en este proceso que hemos venido describiendo, notamos que hay una presencia de profesionales a una tasa muy baja. Entonces, además, por supuesto, de requerir, obviamente, mayor nivel de preparación. Vemos cómo era necesario salir de nuestras fronteras, formarse, y teníamos entonces años en donde no teníamos profesionales formados dentro del propio país, ¿no? Entonces era necesario imprimirle una aceleración justamente debido a la gran necesidad que había en el país de físicos médicos, ¿sí? Aparte, por supuesto, de crear oficialmente el cargo, estábamos con el tema de, bueno, los servicios de radioterapia cada vez más en aumento. Y es así entonces como llegan los programas de formación. Los programas de formación se consolidan a partir de 1998, pero comienzan justamente en 1987. En 1987 hay una primera reunión entre profesores de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar, donde se estructura un programa de maestría en física médica, pero que no llega a concretarse justamente por el tema de las razones presupuestarias, ¿sí? Sin embargo, y este es un punto muy importante, a pesar de no tener el tema de presupuesto para desarrollar la carrera, lo que sí se alcanzó al 100% fue el diseño completo de todo lo que sería la maestría en física médica. Esto es importante porque fíjense ustedes que desde el 87 no fue sino hasta 1996 cuando la Dirección de Asuntos Nucleares del Ministerio de Energía y Minas convoca justamente a varias instituciones académicas y de investigación para la creación de un posgrado en física médica. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ocurre que justamente como resultado de ello, ¿sí? Y la conformación de un equipo final de trabajo que está integrado por la Universidad Central de Venezuela, por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
y con la Universidad Simón Bolívar como colaborador, se produce justamente el proyecto donde cada institución va a poder otorgar el grado de manera separada, ¿sí? En su elaboración, en esta elaboración, digamos, de toda esta conformación de lo que sería este proyecto de la maestría en física médica, trabajaron alrededor de 30 profesionales en un trabajo de verdad multidisciplinario. Y justamente el IBIC y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Central de Venezuela inician entonces su programa en 1998. En el caso de nuestro país se requiere de la aprobación del Consejo Nacional de Universidades, ¿sí? Con la cual, digamos, allí fue la mayor cantidad de tiempo fue justamente allí, alrededor de casi 2 años solamente para el tema de esta aprobación. Sin embargo, bueno, lo importante es que se logró aprobar y luego de esa aprobación, entonces allí ya sí se tenía justamente el desarrollo dentro tanto de la Universidad Central de Venezuela como del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En el caso de la UCB, se desarrolla entonces desde 1998 una estrategia doble en donde no solamente nos conformamos con el tema del posgrado, sino que era necesario desarrollar el tema de pregrado. Entonces, por supuesto, se desarrolla esa estrategia, digamos, en dos vías, de manera tal de empezar a formar profesionales físicos en pregrado, desarrollándose hacia el ámbito de la medicina, de la física médica, y por supuesto, desarrollar el tema del posgrado. Como aspecto clave, el pregrado permite ganar tiempo, ¿sí? Y esto fue justamente una idea tomada de casos exitosos del modelo argentino, ¿sí? De manera tal de ir capturando el interés de los más jóvenes por esta área que estaba en pleno apogeo y que entonces podíamos permitirnos dar la continuidad con el posgrado de manera posterior y de esa manera entonces ir desarrollando de manera escalable justamente el tema de la formación, ¿sí? A la hora entonces dentro, digamos, dentro de esta formación, concebir el desarrollo del entrenamiento asociado a la práctica en los servicios clínicos en forma directa, se estableció justamente una colaboración con varios grupos de radioterapia oncológica y de radiodiagnóstico, tanto privados como públicos. Uno de los aspectos que en nuestro caso muy particular marcó un antes y un después fue justamente la posibilidad de no quedarnos solamente con la teoría. Es decir, desde el pregrado nosotros realizamos una serie de pasantías en instituciones públicas o privadas y esto permite ya ir llevando esos conocimientos o esa teoría que vemos en la práctica, o que vemos, perdón, en las aulas, poderla llevar justamente al ámbito práctico, ¿sí? Al ámbito del día a día. Entonces, para nosotros las herramientas clave fueron, sí, una teoría actualizada, por supuesto, lo más vinculado con lo que está ocurriendo de manera mundial, pero muy de la mano de las pasantías en instituciones públicas o privadas. Para nosotros esto marcó un punto de quiebre porque permitió diferenciarnos en el caso de aquellos que venimos de la Universidad Central de Venezuela, de algunos otros profesionales, porque ya teníamos ese ámbito clínico, ya habíamos visto pacientes, ya sabíamos en qué consistían o cómo se traducía el hecho de que yo desarrollara algún tipo de elemento, algún tipo de control de calidad de un equipo, ya iba más allá, porque ya lo habíamos visto y lo habíamos ya vivido con nuestros pacientes en el ámbito clínico. Sí, entonces ya, digamos, marcando esto, teníamos por un lado la teoría, por otro lado la práctica, y definitivamente tenía que sumarse una tercera pata a este desarrollo, a esta formación de físicos médicos, y era el tema de la investigación. Obviamente, como científicos, por supuesto, la investigación siempre está presente en nuestro día a día, ¿sí? En algunos casos hay quienes lo olvidan, pero es fundamental mantenernos actualizados y por otro lado también mantenernos en el desarrollo de nuevas investigaciones, de nuevas ideas y ponerlas justamente ante los ojos de nuestras contrapartes, de nuestros amigos, de nuestros colegas, de manera tal de poder analizar nuevas perspectivas, ¿sí? Es así como, más allá, por supuesto, de la formación de la maestría,
tanto en la Universidad Simón Bolívar como en la Universidad Central de Venezuela se establece el doctorado en física teniendo disertaciones en física médica. Todavía no se tiene formalmente el doctorado en física médica, pero se hace el doctorado en física con el ahínco dentro de la física médica. Los primeros egresados fueron dos de la Universidad Simón Bolívar y uno de la Universidad Central de Venezuela. Fueron tres, digamos, los primeros doctores en este caso. Y dentro de los aspectos importantes tenemos la estadística hasta el año 2017. Teníamos tres doctorados, eh, eh, tres doctores en física aplicados en física médica. Tenemos 104 magíster en física médica, provenientes 58 de la Universidad Central de Venezuela y 46 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y finalmente, en el caso del pregrado, tenemos entonces un total de 96 personas en donde la mayor cantidad sí vienen de la Universidad Central de Venezuela, luego tenemos la Universidad Simón Bolívar con 7 personas, luego también tenemos la Universidad de Carabobo, quien se fue sumando, y la Universidad de los Andes, cada uno con 4 personas. Actualmente digamos, todo lo que muy bien ustedes saben y han visto a nivel noticioso a escala global y que además sufrimos, digamos, en el caso de Latinoamérica, todo el tema de la migración de venezolanos, hemos tenido hoy por hoy una gran cantidad de profesionales de físicos médicos en toda la región. Tenemos una gran cantidad de profesionales en Chile, pero también en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina. Entonces, definitivamente ahorita tenemos a muchos profesionales, muchos de este personal que ha estado formado, está fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, una de las cosas que quiero yo agradecer y que de verdad quiero aprovechar este espacio es precisamente para agradecerle a todos aquellos que nos están viendo y que nos acompañan de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe por permitirnos continuar, primero formándonos y segundo, ayudar desde nuestra experiencia y desde nuestra formación a otros países. Así que de verdad para mí un honor y un orgullo poder acompañarlos hoy aquí y poder hacer esta pequeña mención de todos y cada uno de aquellos que han desarrollado y han formado a muchos profesionales en física médica en nuestro país. Así que muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos.